Hola a todas y todos, hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro y hoy voy a hablaros del número 6 de octubre de 1987 de la revista BASA, la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Canarias y en concreto de su artículo principal de un proyecto de León Krier en Tenerife para diseñar una nueva Atlántida. Un proyecto que empieza en 1984 de manos de un galerista alemán, Hans-Jürgen Müller, que quería hacer en Tenerife, de hecho en el municipio de Arona, una academia internacional de vacaciones para la investigación visual y espiritual contemporánea. Y para ello se encuentra con Krier y llama a León Krier para poder desarrollar juntos el proyecto. Un proyecto además que se enlaza con una serie de proyectos que se estaban haciendo en ese momento, como por ejemplo el observatorio de Izaña en Roque de los Muchachos, en el Teide, y un proyecto que quiere devolver esa relevancia cultural y casi ese espíritu de una Atlántida situada en las Islas Canarias. Un proyecto además que enlaza con una cuestión histórica de una intención durante muchos años, por ejemplo, de creadores como el pintor, crítico de arte y escritor canario Eduardo Westerdahl, de hacer un centro de intercambio de artistas, ¿no? Aprovechando un poco esa cuestión de las Islas Canarias, de un clima perfecto, de un lugar muy conectado a través de vuelos de vacaciones con el resto de Europa y de intentar llevar lo más puntero en relación a vanguardias artísticas a las Islas Canarias. Ese proyecto que Eduardo intentó durante años se vio truncado, pero había también otros proyectos como por ejemplo el de Otto Dobermann, cuñado de Hans-Jürgen Müller, que era un multimillonario, que tenía una colección de arte, una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes, con más de 500 obras y valorada en más de 20.000 millones de pesetas, que estaba empezando a intentar llevar a Tenerife a través de acuerdos con el Ayuntamiento de Tenerife, pero que con su temprana muerte ese proyecto también quedó totalmente truncado. Tras la muerte de Dobermann en 1984, Hans-Jürgen Müller retoma esa cuestión de poder hacer una academia en uno de los terrenos que tenía de 2 hectáreas en Arona, en Tenerife, y para ello, y un poco impresionado en los dibujos, en el proyecto para una nueva villa laurentina de León Krier, va a visitar al propio Krier a su estudio de Londres. Viaja con Krier en enero de 1966 a Arona, a Tenerife, y Krier empieza a desarrollar lo que sería la Nueva Atlántida, ¿no? Una pequeña ciudad, una pequeña comunidad con 46 estudios, residencia y con una zona de museos de 8 salas distintas para los distintos distintas colecciones de pintura, de arquitectura, para parte de la colección Dobermann, zonas de recreo, teatros, biblioteca, una especie de pequeña polis que además enlazaba muy bien con esas ideas de ciudad histórica, clasicista, recogida y compacta que Krier estaba promulgando por toda Europa y Estados Unidos, ¿no? Además, Krier ya había trabajado en algunas en diseño de alguna vivienda en Adeje y era, yo creo, el cómplice perfecto para desarrollar esta primera propuesta en 1986 de una Atlántida para Tenerife. Esta primera propuesta de 1986 se empieza a difundir en algunas revistas, al principio de arte, como la revista Art, el número 4, en abril del 86, la revista Kunstforum, de junio, julio, agosto de 1986 también, o por ejemplo en octubre del 87 en esta revista ya arquitectónica como es BASA. Obviamente, León Krier no se queda ahí, sigue desarrollando el proyecto, sigue consiguiendo algunos fondos. De hecho, consigue montar una exposición en diciembre del 87 de una nueva propuesta evolucionada en el Museo de Arquitectura de Frankfurt. Y luego en el 88, del cual esta es una imagen de su catálogo, que lo tengo en mi colección, en el 88 en Bruselas, en los archivos de arquitectura moderna con los que tanto ha colaborado. En este catálogo, Krier habla de la propuesta del 86 y cómo evoluciona hacia una nueva propuesta mucho más ambiciosa.
Una propuesta que tiene 46 residencias y estudios para artistas, una propuesta además que tiene 8 salas de arte contemporáneo para exponer distintas piezas y distintos estilos, acoger también parte de la colección del cuñado ya fallecido de Müller, el señor Doberman, y también nos va contando cómo trabaja con tipologías canarias, de viviendas canarias, tipologías además que aprovechan la topografía del lugar en Arona, un sitio muy escarpado, y nos muestra claramente cómo esa propuesta del 86, con estos primeros dibujos y esta primera configuración, se evoluciona a una propuesta mucho más desarrollada ya para esta exposición de diciembre del 87 y luego en el 88 en Bruselas. Además de sus dibujos, y como otras veces ya había hecho el propio Krier, encarga algunas ilustraciones, algunas pinturas a artistas con los que ya ha trabajado. En este caso, algunas se las encarga a Karl Laubin, un pintor americano-inglés con el que, como digo, ya ha trabajado en otras ocasiones, que hace la imagen principal del opening y algunas imágenes exteriores, la verdad que muy muy bellas, unos óleos muy impresionantes, que volverá a trabajar en otros proyectos con Krier, como el Potbury. Este da para otro capítulo de los domingos libro, porque es un tema muy interesante, una relación muy estrecha entre Laubin y Krier, y sobre todo entre Krier y el príncipe Carlos. Hablaré de ello seguramente en un capítulo en el futuro. Y también, por ejemplo, hace pues incluso este retrato de Krier en uno de sus caprichos, en el que aparecen algunos de sus proyectos, como la casa en Seaside, y al fondo se puede ver la volumetría de la propuesta para esta nueva Atlántida en Tenerife. Un Karl Laubin, además, que ha trabajado con otros arquitectos ingleses, como por ejemplo John Outram, donde le hace algunas pinturas para algunos proyectos y algunos también retratos a modo de capricho, como el que hemos visto del propio Leon Krier. Además de a Karl Laubin, le encarga algunas imágenes también a Rita Wolf, artista con la que ha trabajado en numerosas ocasiones, que hace esta imagen también muy espectacular y muy bonita, de esta especie de anochecer en la ciudad de la Atlántida, que será la portada del catálogo, o por ejemplo esta en el que sobresale uno de los volúmenes principales, como es esta pirámide, que creo que es el techo de la iglesia y de una de las salas de exposiciones más importantes de esta pequeña ciudad artística, retiro artístico y centro de creación en Arona, en Tenerife. Además, una Rita Wolf que había hecho algunas de las imágenes más impactantes también de esta propuesta para la Villa Laurentina de Krier, que tanto habían impresionado a Müller y que había trabajado y trabajará con Krier en muchísimos proyectos, en Filadelfia, en Luxemburgo, en La Villette, en Bremen, etcétera, etcétera. Además, para esta exposición, para la de Frankfurt y luego para la de Bruselas, Krier encargará una gran maqueta a escala 1:100 que irá dando vueltas y que de hecho hace poco ha estado en una exposición aquí en Madrid, en Centro. Krier, además, que es un zorro del desierto y que todo lo que toca lo convierte en publicable, pues difundirá el proyecto hasta la extenuación. El proyecto será portada del número 694 de Domus, de mayo del 88. Será publicado en Architecture d'Aujourd'hui, en Architectural Design, en el número 2 de Arquitectura Viva, y irá difundiendo estas imágenes tan espectaculares como esta del opening de Karl Laubin o las que hemos visto de Rita Wolf, y también otras imágenes del lugar, siempre pensando y siempre buscando financiación, apoyo para que el proyecto fuera realidad, ¿no? Incluso aparecen nuevos documentos como este, en el que aparece el punto exacto, la situación exacta del proyecto, combinada con mucha de la documentación que hemos visto hasta ahora, ¿no? Será publicado también aquí en España en el número 2 de Arquitectura Viva de 1988, que ya hemos revisitado en otros momentos, y como digo, aparecerán estas imágenes tan espectaculares y esta idea de la Atlántida como un centro de investigación artística en el corazón de Tenerife. La verdad es que podría haber terminado en la diapositiva anterior este capítulo de los domingos libro, pero justo buscando cosas sobre la Atlántida encontré por casualidad este artículo en el blog de la Fundación Arquea de Donacio Cejas Acosta, que habla de Learning from Arona
y en el que habla también de que, vale, la pirámide, la Atlántida de León Crier no se construyó, pero hay una pirámide en Arona muy, muy distinta, ¿no? Una pirámide, la pirámide de Arona, es una especie de templo, una especie de posmoderno, pero muy, muy pasado y a unos cuantos kilómetros del solar donde realmente se tenía que haber construido la Atlántida de Tenerife, y una sala de espectáculos que tiene mucho más que ver con un turismo descontrolado, de ocio y destrucción, que con esta Atlántida, polo cultural de la Europa más vanguardista de León Crier. Así que bueno, cuidado con lo que sueñas, porque dicen que puede hacerse realidad al final. La pirámide, no de Crier, pero sí de Arona, fue construida. Acabo con la imagen de Crier, con este óleo de Karl Lavín, mucho más interesante y mucho más optimista de un posible futuro para una Atlántida tinerfeña. Lo dejo aquí este capítulo de los Domingos Libro, y sí me gustaría que dejarais comentarios de otros proyectos utópicos, de otros proyectos raros, como esta Atlántida de Tenerife, que pudieron haberse hecho realidad y pudieran haber cambiado, en este caso, la historia de un lugar, en este caso Arona, Tenerife, pero de otros muchos lugares en el mundo. Un fuerte abrazo, nos vemos en unos domingos aquí en los Domingos Libro.